Hola, ¿qué tal, queridísima familia de Radio San Juan Diego? Les saluda su hermana en Cristo, Carolina Fuentes Ayala. En esta hermosa mañana estoy aquí con Nancy Zúñiga, que nos asiste en la parte técnica, transmitiendo para ti en vivo vía internet desde la cabina de Radio San Juan Diego en la diócesis de Cuautitlán, Evangelio para la Vida. Bienvenidos a este tu espacio, La Fe que Celebramos. Hoy continuando con la liturgia de la palabra, el tema 8. Te invito a sintonizar esta frecuencia a través del correo electrónico www.diocesisdecuautitlán.org.mx. También vía WhatsApp 5570 07 24 89. Una vez más, 5570 07 5570 07 24 89. Gracias a Dios por darnos ese privilegio de ser portadores de su mensaje, de llevar ese conocimiento, esa enseñanza a muchos. Escucha y comparte esta enseñanza en la cual tú serás el primer beneficiado, ya que el mensaje de nuestro Señor siempre anima y fortifica. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Liturgia de la Palabra. Continuando una vez más en este muy breve recorrido sobre la historia del lectorado. Como sabemos, hunde sus raíces desde la liturgia sinagogal, el servicio del lector. Y sabemos que leer bien no es fácil. Al proclamar la palabra de nuestro Señor es dar vida al texto, transmitir a los fieles lo que Dios les quiere decir hoy. Y no se trata solo de que todos oigan, sino más bien que entiendan. A veces el texto es difícil, habrá frases difíciles de pronunciar. Por eso es necesario prepararlo antes. Y a veces también, ¿por qué no?, pedir ayuda para no caer en disparates. Por ejemplo, sería mala pronunciación, fraseo inexacto, tono desmayado, mal uso de micrófonos. Ya que más que leer se trata de proclamar la palabra de Dios. Proclamar es pronunciar, promulgar ante la asamblea reunida. Y no es una lectura, mera lectura personal o información, o tampoco no es una clase. Es un ministerio que se realiza dentro de una celebración. Y por eso es un gesto de culto. Es un servicio litúrgico y por lo tanto debe de ser realizado con fe y amor. Hay que leer despacio, leer con un tono justo de voz. Unas voces son más agradables que otras. Quizás algunas voces sean más fáciles para que la asamblea, los fieles las lleguen a escuchar y otras no tanto. Por eso, el lector ha de hacer muchos y practicar muchos ensayos. Escuchar, primeramente como lector, escuchar el parecer de los demás. Aquí muchas veces a esto se le llama recibir una crítica constructiva. ¿Cómo estás leyendo? ¿Cómo estás proclamando la palabra? Esto es para cuidar la emisión, la potencia y la claridad de la voz. Hay que leer con el tono de voz que requiere la lectura. Hay lecturas que pueden ser relatos, a lo mejor es una poesía, una carta, una exhortación, algo reflexivo, algo que necesita meditación. También se debe de tomar en cuenta a los personajes que intervienen en la lectura para saber encarnarlos en la voz. ¿Cuántos personajes? ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Quién está hablando con quién?
¿Están en contra de quién? ¿Qué es lo que están tratando? También hay que vocalizar bien, no comerse las sílabas. Hay personas que no pronuncian ni articulan bien los sonidos de las palabras. Por eso es necesario repasar. Y otras palabras quizás sea por problemas de dicción, entonación. Hay los que tienen dificultad para pronunciar ciertas letras. A veces se les dificulta la R, la C, la J, la S, algunas letras. Entonces, utilizar bien el fraseo exige puntuar bien la lectura. Tener mucho cuidado en el tono de la voz. Las pausas deben marcar las comas, los puntos, los signos de interrogación o admiración, ya que si tú omites o no haces caso a los signos, le vas a dar más bien otro sentido a la proclamación de la palabra. La coma y el punto suponen pausas breves en la voz. Estas pausas también te ayudan para que puedas respirar, puedas tranquilizar un poco tu voz. Se tiene que notar la voz en el tono. Si es un signo de interrogación, pronunciar bien clara la palabra con el signo de pregunta, está preguntando. Y si la frase es interrogativa o admirativa, ¿cuál es la palabra clave? Y si el texto termina o todavía prosigue. Hay que darle el enfoque, cómo se terminó la frase o sigue la frase. Por último, son importantísimos los silencios. Los silencios no es porque pues ya no tenga uno nada que decir, no, ahorita lo vamos a ver. Los silencios, esto sirve al lector para escuchar lo que está leyendo y a los demás, a la asamblea, a los fieles, para interiorizar lo oído y preparar lo siguiente. Esos silencios son breves. Son unas breves respiraciones que ayudan a destacar la dinámica del pensamiento. Ahora, también hay que tener mucho cuidado del acceso al ambón. Importante la postura corporal, que puede indicar atención y respeto en la manera que estás tú presentándote en el ambón, presentándote ante la asamblea. Por lo contrario, también puede ser tu presentación superflua y a lo mejor habla de dejadez. La asamblea oye al lector, pero también lo ve. Hay que tener muy presente eso. De ahí la importancia de cómo es tu presentación. Hay que cuidar ese acceso al ambón. Las lecturas. La iglesia en las lecturas, si te has dado cuenta, no usa la Biblia tal como está, sino que selecciona y organiza criterios. Ahora, el hecho central que se celebra siempre en la liturgia es el misterio pascual de Cristo, su muerte y resurrección. Este misterio es celebrado y desde perspectivas diversas a través de todo el año litúrgico y de todas las solemnidades y fiestas del Señor, de la Virgen María, de los santos. Por eso, para esta primera parte de la misa, se ha compuesto el libro litúrgico que se llama el leccionario, que si tú lo ubicas, siempre el leccionario está en el ambón. Es el libro en donde está la palabra. Este libro, que es una disposición de las lecturas bíblicas que ofrece a los fieles una panorámica de toda la palabra de Dios, basada en un criterio de desarrollo armónico. Queridos radioescuchas, es momento de ir a una muy breve pausa musical. En un momento estamos de regreso. Escucha y comparte este programa, La Fe que Celebramos. Regresamos en un momento. Gracias. Regreso en una emisión más aquí en tu espacio La Fe que Celebramos. Recuerda, estamos viendo la primera parte de la Eucaristía, liturgia de la palabra.
Te invito a que compartas. Estamos a través del WhatsApp 5570-072489. Envíanos tu mensaje. También estamos por correo electrónico en el www.diocesisdecuautitlán.org.mx. Hablamos de el leccionario. El leccionario que ofrece a los fieles una panorámica de toda la palabra de Dios y es basada en un criterio de desarrollo armónico. El leccionario es único, pero tiene varios tomos para diversos tiempos y circunstancias. Vamos a conocer un poco de ellos. Lo más importante son los dedicados a los domingos y a las ferias o días particulares. En ellos se sigue una lectura casi continua de los libros de la Biblia, que proclaman las admirables obras divinas y así alimentan nuestra fe. Ahora, para las lecturas de los domingos y fiestas existe un ciclo de 3 años de lectura, que dan origen a 3 tomos de leccionario y se enumeran con las letras mayúsculas: ciclo A, ciclo B y ciclo C, 3 tomos, para 3 años consecutivos, lo que se llaman ciclos. El tomo 1 es el ciclo A, y aquí hablamos del Evangelio de San Mateo. El tomo 2 es el ciclo B, que es el de Marcos, que por su brevedad es contemplado por algunos capítulos del de Juan. Se completa con estos capítulos de Juan. Ahora el tomo 3, ciclo C, es del Evangelio de San Lucas. Y la primera lectura está tomada del Antiguo Testamento, menos en el tiempo pascual en el que se lee el libro de los Hechos de los Apóstoles. Esta primera lectura tiene siempre alguna relación con el Evangelio. Por lo tanto, permite comprender como el lamento de un designio divino, largamente preparado, desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, en el tiempo ya de Jesucristo. La primera lectura y el Evangelio nos permiten captar el sentido clave de la palabra de Dios en ese domingo o fiesta. Ahora, la segunda lectura o lectura del apóstol aplica a la vida de la comunidad, la fuente inagotable del misterio de Cristo. Esta segunda lectura está tomada de las cartas de Pablo y Santiago, y las de Pedro se leen en tiempo pascual y las de Juan en Navidad. El leccionario ferial forma el tomo 4. Del leccionario contiene la lectura casi continua de la mayor parte de los libros de la Biblia y organizada en 2 años, pares e impares. Otros leccionarios, vamos a ver. El tomo 5 es el leccionario para las fiestas y memorias de los santos. El tomo 6 es el leccionario para diversas circunstancias de la vida. El tomo 7 es el leccionario para las ferias o días particulares de los importantes tiempos, como son pues los tiempos fuertes, que es el Adviento, la Navidad, la Cuaresma y el tiempo pascual. El tomo 8 es el leccionario para las diversas celebraciones sacramentales. El 9 es para las misas con niños y un leccionario para las misas de la Virgen María. Ahora, en la primera lectura se van a ir intercalando libros del Antiguo y libros del Nuevo Testamento. Organizando libros del Antiguo y libros del Nuevo Testamento. La organización de la lectura del Evangelio es la misma para los 2 años. Y es tan importante la lectura continuada de estos libros que, si por celebrarse alguna fiesta o memoria importante, algún día no se ha leído algún pasaje, pues se puede tomar al día siguiente, uniéndolo con el propio día, para facilitar la comprensión de conjunto. Veremos ahora el Salmo responsorial.
El salmo es parte integrante de la liturgia de la palabra, es la respuesta del pueblo. También es palabra de Dios, pues está tomada de los salmos, que son la oración del pueblo judío y también de la iglesia. Como canto, el salmo es el más importante de la misa junto con el santo, y más importante de la misa junto con el santo, y se debe hacer un esfuerzo por cantarlo, de tal forma que toda la asamblea participe. Al entonar tú el salmo, debes de guiar, de aplicar tonos accesibles para que la asamblea pueda participar. Si emplea a alguien que pasa a proclamar el salmo y hace tonos, pues por ejemplo de sopranos, eso pues imposible que la asamblea lo haga. Hay que emplear tonos que se les facilite a los fieles. Y se empieza directamente por un solista que cante el estribillo, con música suave, ahí el cuidado del órgano. Que el órgano, tener cuidado de que la música no opaque el salmo. Y también, por lo tanto, que la asamblea responda. Si como el coro entran y meten unos tonos muy altos, a lo mejor el salmista no alcanza, entonces ahí se va a perder el tono del salmo. La asamblea, por lo tanto, no va a participar. Es conveniente que el coro, el órgano, de manera suave y muy bajita, haga ese acompañamiento al salmista, al solista que lo está haciendo. El salmo, si no es cantado, también puede y debe de ser proclamado según lo pida el salmo. Después del salmo viene la segunda lectura, ¿verdad? Es la que ya hablamos. Y al terminar la segunda lectura, que precede inmediatamente al Evangelio, se canta el Aleluya. U otro canto está las rúbricas. Por ejemplo, en tiempo de Cuaresma, estamos viendo que se hace, en vez del Aleluya, se va a entonar el Honor y Gloria. Según las exigencias del tiempo litúrgico, esta aclamación constituye por sí misma un rito o acto en el cual la asamblea de los fieles recibe y saluda al Señor. El Aleluya significa alabar al Señor. Nos anuncia, el Señor ya va presente, ya está presente y va a estar presente en su palabra. Es Cristo quien viene a hablar. Y según las exigencias del tiempo litúrgico, esta aclamación constituye por eso por sí misma un rito o acto en el cual la asamblea de los fieles va a saludar al Señor. El Señor viene, les va a hablar en el Evangelio. Profesa su fe con el canto, el pueblo, ¿verdad? Es cantado por los presentes. Todos estarán de pie. Instrucción general del misal romano, punto 62. El Aleluya o verso que precede al Evangelio, si no se canta, puede omitirse. Pero es de preferencia cantado, entonado. El Aleluya es una palabra breve que significa alaben a Dios, es alabanza. El Aleluya es alegría. Y así nuestra vida debe de ser un Aleluya. Este Aleluya debe de ser un canto, es un canto que anuncia la presencia de nuestro Señor, por eso nos lo dice que debe de ser hecho con alegría, cantándolo. Pongamos pues a lo mejor un ejemplo. Si estamos recibiendo a una persona festejada su cumpleaños y viene y le vamos a cantar las mañanitas, imagínense que no tendría el mismo efecto que siendo cantadas. Pues más o menos así el Aleluya. El Aleluya debe de ser entonado con esa alegría de que vamos a recibir al Señor. Viene nuestro Señor Jesucristo a hablarnos en su Evangelio. Un libro que contiene los evangelios de los domingos y fiestas y editado con esmero es precisamente el Evangelio. El Evangelio es la cumbre de la liturgia de la palabra y de las demás lecturas. Lo preparan,
o aplican a la vida de la comunidad cristiana. Viene nuestro Señor a hablarnos en su palabra. Ahora haremos una muy breve pausa. Te invito a que te comuniques vía WhatsApp 5570 07 24 89. Escuchemos y meditemos un canto y ya. Ya estamos de regreso, gracias por sintonizar Radio San Juan Diego. Estamos aquí transmitiendo desde la cabina de radio. Querida familia de Radio San Juan Diego, ya estamos de regreso, transmitiendo en vivo vía internet para ti desde la diócesis de Cuautitlán, Evangelio para la Vida. Te invito a que te comuniques con nosotros vía WhatsApp 5570 07 24 89, también al www.diocesisdecuautitlán.org.mx. Escucha y comparte. Continuamos con la primera parte de la celebración eucarística, liturgia de la palabra. Estamos hablando del libro del Evangelio. Es este libro que contiene los evangelios de los domingos y fiestas y editado con esmero. Es la cumbre, el Evangelio es la cumbre de la liturgia de la palabra y las demás lecturas lo preparan o aplican a la vida de la comunidad cristiana. Es como una cristología narrativa que presenta todo el misterio de Cristo y su mensaje, siempre nuevo para la iglesia de hoy. En los domingos del año se hace una lectura casi continua de cada evangelio sinóptico, pero en los domingos de los tiempos fuertes, que son Adviento, Navidad, Cuaresma y tiempo pascual, los evangelios son propios de los hechos salvadores que se celebran en cada tiempo. Ahora, en el Evangelio Jesús mismo nos anuncia la buena noticia de la salvación que nos ha traído. Hacemos primeramente la señal de la cruz al Evangelio, para afirmar que somos cristianos y queremos recibir las enseñanzas de Cristo. El Evangelio es el punto culminante de toda la liturgia de la palabra. Debe proclamarse con la máxima solemnidad. Observamos ahí que al llegar nuestro Señor a proclamar, a anunciar su mensaje, pues empieza un movimiento, se hace una pequeña procesión que es de la sede al ambón. Jesús viene a anunciar su palabra. Ahora, al terminar la proclamación del Evangelio, saludamos a la palabra con una aclamación especial. No es como en las anteriores lecturas, en las cuales se dice palabra de Dios y los fieles responden, te alabamos, Señor. Ahora en el Evangelio, para destacar esa presencia de nuestro Señor, se va a decir de diferente manera. Se presenta el evangeliario elevándolo un poco sobre el ambón y se dice, palabra del Señor, a lo que la asamblea responde, gloria a ti, Señor Jesús. El diácono, el sacerdote, al besar el libro, esto significa el mayor respeto que tributamos a nuestro Señor. Y además con la incensación del libro y el acompañamiento de los ciriales. Ya todos ellos, viene una pequeña procesión, viene el turiferario, la naveta, los seroferarios, todos en procesión vienen anunciando esa luz que es Cristo. Este evangelio se hace con la mayor solemnidad. Al término del evangelio
sigue la homilía. La homilía es propia del presidente o del diácono. Es la reflexión que desde la palabra escuchada va a dirigir el sacerdote a la asamblea. La homilía tiene un lenguaje sencillo y hasta coloquial. La homilía tiene un lenguaje sencillo y hasta coloquial, con aplicaciones de la vida de los oyentes, de forma que todos puedan comprenderla. La homilía no es un sermón, ni tampoco es una catequesis explicativa. Debe tener siempre 3 referencias. Primero, a la palabra de Dios proclamada, a la situación vital de la asamblea con sus problemas, éxitos, fracasos, y a la celebración litúrgica, a la fiesta que se celebra, y siempre hacer una referencia a la Eucaristía. Es una parte de la celebración y pues no debe ocupar tanto tiempo, debe de tener no debe de proporcionado, ya que además es palabra humana, se puede decir menos importante que la palabra de Dios. Se debe de hacer esta homilía siempre los domingos y fiestas. Se aconseja hacerla también todos los días, sobre todo en los tiempos fuertes de Adviento, de Navidad, de Cuaresma y tiempo pascual. Al final de la homilía es bueno dejar unos momentos de silencio reflexivo para concretar aquí y ahora la enseñanza de la palabra de Dios o Sagrada Escritura. Nuevamente volvemos a ver la importancia de marcar los silencios. Al término de la homilía es bueno dejar este silencio porque se va a reflexionar sobre lo que hemos escuchado, sobre la asamblea, lo que ha escuchado. Ahora, esta homilía cristiana de la comunidad, por eso debe de ser sencilla, viva y concreta. Al término de la homilía se continúa con el credo. El credo es una respuesta a la palabra de Dios dentro de la misa. La fe requiere ser confesada y proclamada en público. También debe de ser proclamada en medio de la asamblea. Esa fe, anunciarla en público, en la asamblea y en el mundo entero, es un resumen de las verdades, los dogmas de fe que debemos creer, y también es una síntesis de la historia de nuestra salvación. El credo es una forma privilegiada de comunión, dice, de común unión con todos los hermanos que proclamando el credo y estamos participando de la misma fe, compartimos esa misma fe unos con otros. El credo destaca nuestra fe en un solo Dios verdadero que se manifiesta en 3 personas distintas. También el credo evoca el bautismo, recitado por todo el pueblo. Todos lo hacemos, sacerdotes, fieles, y el credo se dice todos los domingos y celebraciones de especial importancia. Además, el credo tiene un gran valor de tradición que expresa la unidad de la Iglesia, todos nuevamente reunidos en unidad, aclamando y reafirmando nuestra fe. Estamos en la misma fe a través de los siglos y del espacio. Ahora bien, te invito a un breve espacio musical. En un momento estamos de regreso. Continúa aquí, en tu espacio, La Fe que Celebramos. Ya estamos de regreso una vez más aquí en tu espacio, La Fe que Celebramos. Continuamos con el tema de hoy, ya casi terminando la liturgia de la palabra, primera parte. Escucha y comparte. Agradezco tu atención a ti que estás siguiendo estas enseñanzas, Lupita Rosas, Carmen Flores, Patricia Vázquez, Omar del Grupo Chequina,
Muchas gracias por continuar estas enseñanzas. Escucha y comparte. Seguimos con la explicación del credo. Ya casi vamos terminando esta primera parte de la celebración eucarística, liturgia de la palabra, a través de las enseñanzas que se han ido dando cada 8 días. Puedes también buscarlas en la diócesis de Cuautitlán, en la página, para que tú vayas viendo este desarrollo que hay desde el inicio de la celebración hasta el término de esta primera parte, liturgia de la palabra. Continuamos, el credo. Al pronunciar nosotros el credo, estamos unidos todos compartiendo nuestra fe, esa fe que nos une en un solo Dios verdadero. El bautismo también evoca, hay que recitarlo, debe de ser recitado por todo el pueblo, por los sacerdotes y fieles, todos los domingos y celebraciones de especial importancia. Además, el credo tiene un gran valor de tradición que expresa la unidad de la Iglesia. Nuevamente, todos unidos, anunciando, proclamando nuestra fe en medio de una asamblea, proclamando nuestra fe en medio de una asamblea y en medio del mundo. En la misma fe todos, a través de los siglos y del espacio, esta fe la traemos todos, vamos unidos en esta fe. En tiempos de Pascua comúnmente se dice, hay el credo de los apóstoles y fuera también está el credo constantinopolitano, que es un credo que es más largo. El credo de los apóstoles viene un poco más corto. Para que tengas un mayor conocimiento en el credo, échale una miradita al Catecismo de la Iglesia Católica. Esto es muy bueno porque podrás profundizar en toda esa enseñanza de lo que indica el credo. Ahora, al término del credo se continúa con la oración universal. La oración universal llamamos oración universal. La oración universal llamamos oración universal a la oración litánica, que se hace teniendo en cuenta primeramente las necesidades de la Iglesia, del mundo, la política y la sociedad, hasta llegar a las intenciones particulares de la comunidad local. La oración universal es también una respuesta a la palabra de Dios. Es bueno variar la respuesta de la asamblea y cantarla a veces. Esto lo indicará el sacerdote, ya que él inicia la oración de los fieles y concluye con la oración final. Entonces, él marca si la respuesta ha de ser entonada o recitada simplemente. Y ya nosotros, con los fieles todos, vamos a seguir de la manera en que el sacerdote indicó. El diácono o un lector le corresponde recitar las intenciones. Todos debemos de participar activamente. Las invocaciones que se repiten después de cada petición. En ello debemos todos de participar. El lector, él va a hacer la oración y nosotros la respuesta. Vamos a cada petición. Él hace primero la petición y todos los fieles, la asamblea, van a participar activamente en la respuesta. Oramos dentro de esta oración, oramos no solo por nosotros. Aquí pedimos unos por otros, todos estamos pidiendo. Oramos no solo por nosotros mismos, se suplica por las necesidades de todos los hombres. Debe de participar todo el pueblo cristiano, de modo que estas peticiones se eleven estas súplicas universal y local. Por ejemplo, el Papa, los obispos y pastores, la actividad misionera de la Iglesia, la unidad de los cristianos, las vocaciones sacerdotales y religiosas. Se pide por los ausentes que no han podido asistir a la celebración. Se pide por las naciones y los asuntos públicos. Por ejemplo, los gobernantes, aquí entran los gobernantes. Se pide por el tiempo favorable a las cosechas, las elecciones, los problemas sociales y económicos.
Se pide por los pobres, por los perseguidos, por los que no tienen trabajo, por los que sufren alguna necesidad, presos, enfermos, los exiliados. Y se pide por todos los hombres y por la salvación del mundo. Esta oración universal es muy completa. Nos damos cuenta que pedimos todos, unos por otros, unidos, pidiendo por cada una de nuestras necesidades y por las necesidades de los demás. Ahora, la liturgia de la palabra es el esquema de la liturgia y que está constituida por una estructura a manera de diálogo entre Dios y su pueblo. Ya vimos cómo en las lecturas hablamos, el pueblo responde. Dios habla y el pueblo responde. Vimos la importancia de, en particular, los lectores que tengan una preparación previa a lo que van a hacer, a su servicio, ya que son portadores del mensaje de Cristo. He ahí la importancia de que transmitan un mensaje vivo, la palabra viva, no un mensaje muerto, para lograr esto. En la liturgia de la palabra es este diálogo entre Dios y su pueblo. Y pues dejaría de ser diálogo entre Dios y el hombre si alguno de los dos permaneciera callado. Por eso, la importancia de marcar bien los tiempos en que la asamblea debe de participar, por ejemplo, en el Salmo, dar entonaciones que la asamblea pueda captar y hacer. En la respuesta de la palabra de Dios, en las respuestas de la oración universal, en la participación del credo, en los cantos de entrada. Todo esto es la respuesta. Si uno de los dos permaneciera callado, ya no habría un diálogo. Dios habla y su pueblo responde. La palabra de Dios proclamada no solo instruye al pueblo, además de revelar el misterio de la salvación que realiza a través de la historia en medio de su pueblo. Sacrosanctum Concilium, numeral 7 y 33. Fíjate, imagínate nada más la importancia de la palabra, la importancia de tuya como lector de una preparación previa. Está siendo el portador de la palabra. Los fieles se reúnen, la asamblea se reúne ávida, necesitada de escuchar el mensaje de nuestro Señor. De esta manera, tú vas a prepararte y a lograr que la asamblea entienda lo que tú estás leyendo, que tú estás siendo el portador del mensaje de nuestro Señor. Y aquí, con la oración universal, concluye la primera parte de la liturgia de la palabra. Esta primera parte de la liturgia de la palabra, recuerda, está compuesta por los ritos iniciales. Estos ritos iniciales tienen como fin, pues preparar a la asamblea que viene de la vida a participar con fruto en la celebración. Debemos y se debe de hacer lo posible que todos participen. Ahí hablábamos ya también en sesiones anteriores de la importancia de que el coro haga participar a todos en los cantos. Por ejemplo, liturgia de la palabra inicia con el canto de entrada. Este canto de entrada, nuestra postura es de pie. Luego saludo y monición del presidente al altar y a la asamblea. Estamos de pie. El acto penitencial, que es el Kyries o Señor ten piedad, estamos de pie. Continuamos con la alabanza a la Trinidad, el Gloria, que es en domingos y solemnidades. Continúa la oración colecta, luego solemnidades. Continúa la oración colecta, luego la liturgia de la palabra, primera lectura, salmo, y la segunda lectura en domingos y solemnidades. Hay secuencia también en solemnidades como en Corpus y Pentecostés, la aclamación al Evangelio, el canto del Aleluya o según el tiempo litúrgico. Luego continúa la proclamación del Evangelio, que es el saludo, anuncio, insignación, incensación, proclamación y veneración, homilía. Continúa con el credo o profesión de fe en domingos y solemnidades y la oración universal de los fieles.
Y así concluye la primera parte de la celebración eucarística, liturgia de la palabra. Ahora, con el favor de Dios, continuaré en 8 días con la segunda parte, que es la liturgia de la Eucaristía. Te invito a seguir escuchando esta enseñanza de la liturgia. Es importante conocer las partes de la misa. Sigue sintonizando esta frecuencia a través de estos medios digitales. Gracias por tu atención y que tengas un excelente lunes.